Bienvenidos a La Voz de Ibrahim Trayor, su lugar de referencia para historias de intriga, suspenso y misterio. Si eres nuevo en el canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana para mantenerte actualizado con nuestros últimos episodios. Hoy nos sumergimos en un evento inimaginable, la noche en que se intentó asesinar al presidente Ibrahim Trayor, justo en su mesa de cena. Pero lo que no esperaban era que la vida de Ibrahim no solo estaba protegida por su equipo de seguridad, estaba protegida por algo mucho más inesperado, sus habilidades en artes marciales. Se suponía que iba a ser una noche tranquila en el corazón del Palacio Presidencial. Después de una larga semana de reuniones y llamadas internacionales, Ibrahim Trayor, el recién elegido presidente de Burkina Faso, esperaba con ansias un raro momento de soledad. Había decidido cenar solo en la calma de su comedor personal, un santuario de tranquilidad después del caos de gobernar un país en medio de la agitación. La comida era sencilla, nada demasiado extravagante, solo una pequeña mesa con sus platos tradicionales favoritos. Vapor ascendía del cuenco de arroz y verduras frente a él, pero al sentarse, una extraña inquietud se apoderó de su pecho. No era solo la soledad, era la sensación de que algo no estaba bien. Algo invisible flotaba en el aire. Ibrahim, siempre el líder perceptivo, había confiado siempre en su instinto. Y en este momento, su instinto le gritaba. Miró a su alrededor en busca de alguna señal de disturbio. Nada. Las velas parpadeaban suavemente, y las paredes permanecían quietas, pero la sensación persistía. La puerta se abrió y una figura entró. Su asistente personal, Amadou, un hombre de confianza que había estado con Ibrahim desde los primeros días de su campaña, entró con una expresión preocupada en su rostro. «Señor, todo está seguro», dijo Amadou, con su voz cargada de urgencia. «Pero necesitamos hablar sobre la situación en los distritos del norte». Ibrahim asintió, invitándolo a sentarse. «No esta noche, Amadou», respondió con calma. «Esta noche cenaremos tranquilos. Mañana abordaremos el caos». Pero Amadou no se sintió tranquilizado. Permaneció cerca de la puerta por un momento, como si quisiera decir algo más. Pero en su lugar, asintió nuevamente y salió, dejando a Ibrahim con su comida. Tan pronto como la puerta se cerró tras Amadou, Ibrahim sintió el cambio. El aire se volvió denso, el silencio demasiado opresivo. Extendió la mano para tomar su vaso de agua, sus dedos rozando la superficie fría. Pero algo no estaba bien. Sin previo aviso, sus sentidos agudizados entraron en acción. El olor de algo extraño, el sonido de una puerta cerrándose demasiado suavemente, demasiado repentinamente. La mente de Ibrahim corría a 1000 por hora. No podía identificarlo, pero sabía que algo iba a suceder. De repente, el aire se rompió con el agudo sonido de una silla arrastrándose por el suelo, seguido de pasos que se movían rápidamente a través del suelo pulido. Ibrahim apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una figura saltara hacia él desde las sombras. Con un cuchillo levantado, pero Ibrahim ya estaba en movimiento. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Ibrahim reaccionó sin pensar. Su entrenamiento en artes marciales se activó. Los años de disciplina perfeccionando sus reflejos. Todo cobrando vida en ese único momento. Con un movimiento rápido y fluido, apartó el brazo del asaltante, enviando el cuchillo a caer al suelo. El asesino, claramente desprevenido por el nivel de resistencia, tropezó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Pero Ibrahim no vaciló. Acortó la distancia entre ellos en segundos, sus manos tomando al asaltante por el cuello de la camisa y empujándolo contra la mesa del comedor. La fuerza del impacto hizo que los platos se estrellaran contra el suelo, el sonido agudo de la porcelana rota llenando la habitación. Los ojos de Ibrahim eran fríos, su enfoque claro. No solo se estaba defendiendo, estaba protegiendo su vida, su futuro, su país. El asesino luchaba debajo de él, pero el agarre de Ibrahim se apretó. No iba a permitir que este hombre o cualquiera destruyera todo por lo que había trabajado. «¿Quién te envió?», exigió Ibrahim, su voz fría y firme, mientras mantenía al hombre inmovilizado en el suelo. El asesino gruñó, intentando liberarse, pero el agarre de Ibrahim era inquebrantable. «Dímelo ahora». Por un momento, los ojos del hombre parpadearon, como si estuviera calculando si debía revelar la verdad. Pero luego, con una risa baja,
que recorrió un escalofrío por la espina de Ibrahim. El asesino escupió: «Estás muerto de todas formas. Nunca nos detendremos». Ibrahim entrecerró los ojos, presionando más fuerte sobre la garganta del asesino. «Ya veremos», murmuró. Justo cuando estaba a punto de aplicar más presión, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Ibrahim se detuvo, por un breve segundo, justo el tiempo suficiente para que el asesino jadease. «Ellos terminarán lo que empezamos. No sabes con quién estás tratando». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y un grupo de sus guardaespaldas irrumpió. Inmediatamente inmovilizaron al asesino, arrastrándolo fuera. Uno de los guardias avanzó, con expresión de preocupación en su rostro. «Señor, ¿está bien?». Ibrahim se levantó, limpiándose las manos y enderezando su traje. Su mente ya calculaba el siguiente paso. «Estoy bien», dijo, su voz calmada, pero llena de una tranquila intensidad. «Llévenlo a interrogatorio y sellen el edificio. Nadie entra ni sale». Las enigmáticas palabras del asesino flotaron en el aire, la promesa de una conspiración más profunda y peligrosa, colgando sobre Ibrahim como una nube oscura. Este no fue un ataque aleatorio. El asesino había sido entrenado, y sus palabras eran una advertencia. Había más en este complot, y Ibrahim apenas había arañado la superficie. Mientras los guardias salían, Ibrahim permaneció solo en los escombros de su cena. Sus pensamientos se centraron en una sola cosa. La amenaza que acababa de entrar en su vida no había terminado. Solo acababa de comenzar. Las horas después del ataque se sintieron como una eternidad. Ibrahim Trayor se sentó en su oficina, la suave luz de la lámpara de escritorio proyectando largas sombras sobre la habitación. Sus manos estaban firmes mientras repasaba los archivos, escaneando los últimos informes de inteligencia. El asesino había sido capturado, pero su mensaje aún resonaba en la mente de Ibrahim. «Estás muerto de todas formas. Nunca nos detendremos». ¿Quiénes eran y por qué lo habían tenido como objetivo? Estas preguntas mordían a Ibrahim mientras revisaba los documentos intentando dar sentido al intento de asesinato. El hombre claramente había sido bien entrenado, y sus palabras enigmáticas solo profundizaban el misterio. Este no fue un ataque aleatorio. No fue un lobo solitario actuando por su cuenta. Esto estaba organizado, era deliberado, y tenía un propósito de largo alcance. Amadou, su fiel ayudante, entró en la habitación en silencio, como si intuyera el peso del momento. «Señor», dijo rompiendo el silencio, «hemos capturado al asesino. Estamos preparando el interrogatorio ahora. Pero también hemos interceptado algo que podría explicar el ataque». Ibrahim no levantó la vista. Estaba demasiado concentrado en los archivos frente a él. «Continúa», dijo, su voz tensa. Amadou le entregó un sobre sellado. «Es una lista de nombres», dijo. «Varios funcionarios de alto rango. Y todos están conectados a una operación encubierta de la que no sabíamos nada. Esta red es más profunda de lo que pensábamos». El pulso de Ibrahim se aceleró mientras abría el sobre. La lista de nombres era corta, pero cada uno de ellos tenía peso. Ministros, generales e incluso magnates de los negocios con vínculos con gobiernos extranjeros. Las conexiones eran claras. Había una red de espías incrustada dentro de su propio gobierno, personas en las que había confiado, personas que habían estado trabajando en su contra todo el tiempo. Pero lo que era aún más inquietante era la realización de que el ataque a su vida no solo se trataba de él, se trataba de control. Control sobre el futuro de Burkina Faso, sus recursos, su gente, y alguien o algo estaba tratando de arrebatarle ese control. «Quiero que investigues estos nombres», dijo Ibrahim, su voz calmada, pero llena de autoridad. «Descubre todo lo que puedas. ¿Para quién están trabajando? ¿Quién está moviendo los hilos?». Amadou asintió, entendiendo la gravedad de la tarea. «Necesitaremos más que solo vigilancia, señor. Necesitaremos infiltrarnos en sus redes, rastrear sus movimientos. Esto no será fácil». «Lo sé», respondió Ibrahim, sus ojos endureciéndose con determinación. «Pero no tenemos otra opción. Ellos vinieron por mí esta noche, pero no esperaré a que vengan de nuevo. Necesitamos movernos rápido».
Cuando Amadou salió para cumplir con las órdenes, Ibrahim se recostó en su silla, su mente acelerada. El asesino le había dicho: «Nunca nos detendremos». Eso había sido una promesa, no una amenaza. Alguien estaba detrás de este ataque, moviendo los hilos, y Ibrahim sabía que seguirían viniendo. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Había sobrevivido al ataque no por suerte, sino por instinto. Su entrenamiento en artes marciales lo había salvado. Le había enseñado cómo leer las situaciones, cómo mantenerse tranquilo bajo presión, y cómo atacar cuando el momento era el adecuado. Siempre había sabido que su liderazgo era más que solo políticas y discursos. Se trataba de proteger a su gente, a su país, y ahora se trataba de supervivencia. Pero la supervivencia sola no sería suficiente. Tenía que adelantarse al enemigo, descubrir quién estaba moviendo los hilos antes de que hicieran su siguiente movimiento. Y eso significaba no confiar en nadie, ni siquiera en los más cercanos a él. Mientras Ibrahim se sentaba en el silencio de su oficina, una fría realización lo invadió. La conspiración era más grande que solo el intento de asesinato. Esto era una operación encubierta diseñada para desestabilizar todo el país, y él estaba en el centro de ella. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Amadou regresó, con el rostro serio. «Señor, tenemos un problema. Hemos rastreado las comunicaciones del asesino. Hay más en esto que solo unos pocos funcionarios corruptos. La red está conectada a un sindicato internacional, uno que ha estado operando en África durante años». El corazón de Ibrahim se hundió. El sindicato no solo se trataba de política. Se trataba de dinero, de control sobre los recursos naturales, sobre la tierra, sobre el poder. Y si lo estaban atacando, era porque se había convertido en una amenaza para sus operaciones. «Necesitamos movernos rápidamente», dijo Ibrahim, poniéndose de pie y caminando por la habitación. «Quiero un informe completo sobre este sindicato. Descubran quiénes son sus socios, quiénes son sus patrocinadores, y consíganme una reunión con los líderes militares. Necesitamos saber en quiénes podemos confiar». Amadou asintió. «Me encargaré de ello de inmediato, señor». Cuando Amadou salió de nuevo, Ibrahim se quedó junto a la ventana, mirando las calles oscuras abajo. La ciudad estaba tranquila, pero sabía que ese silencio no duraría. El enemigo estaba allí afuera, observando, esperando. Pero Ibrahim no. Iba a ser sorprendido otra vez. El momento en que se había realizado el ataque, él había sido marcado para morir. Pero la bala falló. Y ahora el juego había cambiado. Ibrahim Trayor no solo luchaba por su supervivencia. Estaba luchando por el alma de Burkina Faso. Con el asesino bajo custodia y la red de corrupción comenzando a desmoronarse, Ibrahim sabía que esto era solo el comienzo. La verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, cambiaría todo. Pero la pregunta seguía siendo: ¿podría exponer la red antes de que fuera demasiado tarde? ¿O los enemigos a los que se enfrentaba lo superarían, destruyendo todo por lo que había luchado? Los días después del intento de asesinato fueron un torbellino. Ibrahim Trayor sabía que su vida había cambiado en un instante, pero la pregunta ya no era si sobreviviría. Se trataba de si prevalecería contra las fuerzas que conspiraban para derribarlo. El ataque había sido una advertencia, pero no fue solo un incidente aislado. Las fuerzas detrás de él eran vastas, intricadamente tejidas en el tejido de su gobierno. Y ahora, mientras Ibrahim estaba en el centro de la tormenta, dependía de él desgarrar esa red antes de que lo consumiera todo. El primer paso era rastrear al cerebro detrás de todo, y la clave para desentrañar la verdad se encontraba en los documentos que se habían recolectado de las pertenencias del asesino. Amadou, el fiel ayudante de Ibrahim, había logrado asegurar archivos cifrados del teléfono del asesino, la única pieza de evidencia que podría desbloquear el misterio. Pero cuanto más profundizaban, más enrevesada se volvía la situación. El asesino, un hombre que había sido contratado para quitarle la vida a Ibrahim, estaba conectado a algo mucho más grande que una simple conspiración política. Sus comunicaciones revelaron vínculos con un sindicato internacional que había estado operando dentro de las fronteras de Burkina Faso durante años. Estos no eran solo criminales locales, eran poderosos, bien financiados y profundamente arraigados en la estructura política del país. Pero cuanto más leía Ibrahim, más se daba cuenta de que la red no solo se trataba de dinero o control sobre los recursos del país.
Era algo mucho más oscuro. El sindicato estaba involucrado en la trata de personas, operaciones militares encubiertas y manipulación corporativa. Tenían sus manos en cada sector de la sociedad, y Ibrahim era la única persona que se interponía en su camino. A medida que los archivos se desplegaban, Ibrahim descubrió una conexión sorprendente. El cerebro del sindicato era alguien a quien él había considerado un aliado. El nombre estaba enterrado en lo más profundo de los registros, pero era inconfundible. El general Yaogo, el mismo hombre que había sido uno de sus asesores militares más cercanos, el que le había jurado lealtad. Ibrahim contuvo el aliento. Yao, el general de confianza que había estado a su lado desde el principio, había estado orquestando el caos desde las sombras. La realización lo golpeó como un puño en el estómago. Fue Yaogo quien ayudó al sindicato a infiltrarse en el ejército. Él había sido quien coordinó los envíos de armas, las alianzas secretas, el reclutamiento de soldados, y la traición que corría profundamente dentro de las propias filas de Ibrahim. Y ahora, parecía que él estaba detrás del intento de asesinato. Lo sabía, murmuró Ibrahim para sí mismo mientras volvía a leer los archivos, su mente acelerada. Debería haberlo sabido. Amado entró en la habitación en silencio, con el rostro serio. Señor, hemos rastreado los movimientos del general Yamoko. Ha estado en contacto con Karamoko Dara. Se han estado reuniendo en secreto durante semanas. La implicación de Dira es mucho más profunda de lo que pensábamos. Está usando a Yaogo como una pieza en su juego. El corazón de Ibrahim se hundió. Las piezas estaban encajando, pero la verdad era peor de lo que había imaginado. El hombre que una vez había sido su aliado, no solo lo había traicionado, había sido parte de una conspiración mayor para derrocarlo, y se había puesto en marcha, mucho antes del intento de asesinato. Pero, ¿cuál era el objetivo de Yaogo? ¿Qué esperaba lograr al alinearse con el sindicato? Consígueme todo sobre Diara, dijo Ibrahim, su voz endureciéndose. Necesitamos saber hasta dónde llega esto. Amado asintió y salió de la habitación. Pero los pensamientos de Ibrahim seguían dando vueltas. La red era más grande de lo que había pensado, y mientras reunía los fragmentos de información, quedó claro que el intento de asesinato era solo la punta del iceberg. Ibrahim, no solo luchaba por su vida, estaba luchando por el futuro de Burkina Faso. El día pasó, pero el peso de la situación lo presionaba con cada hora que pasaba. Ibrahim estaba acostumbrado a la presión, acostumbrado a liderar en tiempos de crisis. Pero esto era diferente. Había confiado en Jimogo, había confiado en Daira. Ambos habían jugado papeles fundamentales en su ascenso al poder, y ahora se volvían en su contra. Más tarde esa noche, cuando Ibrahim estaba sentado solo en su oficina, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, era el mismo general Yaogo. Su alta figura llenaba el umbral de la puerta. Se veía tranquilo, casi demasiado tranquilo, como si no fuera el mismo hombre que había sido revelado como el cerebro detrás de la conspiración que casi le cuesta la vida a Ibrahim. «Buenas noches, señor presidente», dijo Yaogo con una sonrisa, pero ésta no llegaba a sus ojos. «Confío en que has estado descansando». Los ojos de Ibrahim se entrecerraron mientras se levantaba de detrás de su escritorio. «¿Crees que puedes simplemente entrar aquí después de todo lo que has hecho?» Su voz estaba tranquila, pero la furia bajo ella era palpable. «¿Crees que no sé lo que has estado tramando?» Yaogo no se inmutó. «Sabía que no te llevaría mucho tiempo darte cuenta de lo que está pasando», dijo con calma, caminando más adentro de la habitación. «Pero tienes que entender, Ibrahim, esto no es personal. Se trata de poder. Y tú, amigo mío, nos has estado deteniendo». El corazón de Ibrahim latió con fuerza. Había esperado ira, desafío, tal vez incluso un enfrentamiento. Pero las palabras de Yaogo eran calculadas, distantes, casi como si hubiera aceptado la inevitabilidad de ese momento. «Has estado trabajando con Dira», dijo Ibrahim, su voz baja pero firme. «Has estado orquestando todo este complot desde el principio, ¿verdad? El asesinato fue solo el comienzo». La sonrisa de Yaogo se amplió. «No fue solo el asesinato, Ibrahim. Fue el juego. Verás, el sindicato ha estado moviendo los hilos durante años. Pero ahora, contigo fuera del camino, finalmente podremos tener el país que siempre hemos querido». Ibrahim dio un paso al frente, sus ojos fríos.
Me has subestimado, Yaogo. Pensaste que podías tomar el control, pero aprenderás que este país no caerá tan fácilmente. La sonrisa de Yaogo vaciló, pero solo por un momento. Dio un paso atrás, sus ojos destellando con algo más oscuro. Veremos sobre eso, Ibrahim. El juego apenas comienza. Ibrahim no se inmutó mientras Yaogo se daba la vuelta y salía, la puerta cerrándose con un clic detrás de él. El enfrentamiento estaba lejos de haber terminado. Pero Ibrahim ahora sabía, algo que antes no sabía. La batalla no solo se trataba de quién estaba detrás del complot. Se trataba de por qué lo estaban haciendo. Y esa razón revelaría todo. La sombra de la traición se cierne sobre Ibrahim Trayor. A medida que el complot contra él se profundiza, las líneas entre amigo y enemigo se difuminan, y la verdad sobre el cerebro detrás del intento de asesinato comienza a desmoronarse. Si encontraste esta historia intrigante, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte a La Voz de Ibrahim Trayor. El camino hacia el poder nunca es directo, y el viaje de Ibrahim está lejos de haber terminado. Mantente atento a más giros, secretos y revelaciones. Hasta la próxima. Recuerda, a veces, la traición más profunda viene de aquellos en los que más confiamos.